Hola, ¿qué tal? Me encanta tenerlos de vuelta por estos lares. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Les cuento que estoy contenta de que pude sacar adelante este año el especial de Halloween que hice por primera vez el año pasado. Ustedes saben que yo soy nueva en YouTube, llevo recién un año, entonces este año lo pude sacar, pero lo voy a hacer de una forma diferente y voy a sacar todos los videos de Halloween la última semana, o sea, antes de que se acabe, de que llegue oficialmente la fecha. Así que estén muy pendientes. Este caso que les traje hoy efectivamente es el que va a iniciar con este especial. Sucedió en Estados Unidos y sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de Shauna Howe. Shauna Melinda Howe nació el 11 de julio de 1981 en Oil City, Pensilvania, en los Estados Unidos. Ella vivía junto con su madre llamada Lucy, su padrastro John, su hermano de 12 años y otra hermanita más de 5 años en uno de los barrios más pobres de su pueblo. Los residentes de esa zona consideraban el lugar bastante seguro, entre todos se conocían y rara vez alguien tenía que preocuparse porque algunas de sus pertenencias pudieran llegar a ser robadas. Tampoco nunca se había escuchado de alguien a quien hubieran entrado a robarle a su casa o intentaran, por ejemplo, quitarle su vehículo. A sus 11 años, Shauna amaba Halloween, pedir dulces y poder elegir su disfraz, aunque la mayoría de veces le tocaba improvisar alguno a último minuto. Era una niña sumamente cariñosa y amable, para su edad era bastante independiente y de hecho era la que en ocasiones ayudaba con su hermanita menor. La única cosa a la que realmente le tenía temor era la oscuridad, es por eso que dormía con una lámpara en su habitación y no le gustaba para nada salir sola en la noche. Siempre fue una pequeña muy obediente, a pesar de que ya estaba entrando en su adolescencia, nunca salía sin avisar y era de hecho bastante considerada y respetuosa con sus padres. El martes 27 de octubre de 1992, Shauna se levanta muy temprano y le recuerda a su madre que ese día tenía el encuentro con sus compañeras de scout en el hogar de ancianos de la zona, donde harían un pequeño recital para las personas que vivían allí. Lo que más le emocionaba a la niña era la fiesta de disfraces que se iba a realizar después del performance en una iglesia cercana. Sin embargo, debido a que esta familia era de escasos recursos, no le pudieron conseguir el disfraz que ella deseaba, pero como pudieron y de la forma más recursiva, se la ingeniaron para que ella usara algo para la ocasión. Ella se vestiría como gimnasta usando un body de color turquesa, medias de color negro, unos guantes y un par de tenis. Debido a que Shauna tendría que caminar desde su casa hasta el hogar de ancianos y después desde allí hasta la iglesia, ella decidió que para ahorrar tiempo se iba a poner su disfraz y encima se iba a poner su ropa normal y ya cuando llegara el momento de la fiesta se iba a cambiar. Adicionalmente, su mamá, un poco confiada en que ambos lugares eran relativamente cerca, no le vio problema alguno a que ella se fuera caminando sola hasta allí. Sin embargo, habían acordado que a las 7:30 p.m. la madre iría a recogerla si le daban permiso en la pizzería donde ella trabajaba, y si no, enviaría a alguien a que recogiera pues a su hija. Esto obviamente a sabiendas de que a ella le daba miedo caminar sola de noche y pues, o sea, si me da miedo a mí, imagínate tú nomás a una niña de esa edad, pues obviamente. A las 8:30 de la noche, Lucy llamaría a su casa para saludar a la familia y ver que todo estaba bien. Sin embargo, cuando preguntó por su hija, su esposo manifestó que ella todavía no había llegado después de la fiesta de Halloween. Solo en ese momento esta madre se percata que había olvidado por completo que tenía que recoger a su hija en la iglesia y peor aún, tampoco recordó enviar a alguien para que lo hiciera. Al parecer se confió de que
el lugar era tan cerca y de que Shauna conocía muy bien el área que se le pasó totalmente por alto. El padrastro inmediatamente entró en estado de alerta y a pesar de que no tenía el número de ninguna de las compañeras de scout de la menor, sale de su vivienda, se sube a su auto y empieza a recorrer todo el vecindario, especialmente aquellas cuadras por las que muy probablemente la niña habría emprendido camino en dirección a su vivienda al notar que su madre no la recogería. Desafortunadamente John no pudo encontrarla, así que se va directamente hasta la iglesia donde se realizó el evento, pensando en que quizás se pudo haber extendido. Por el contrario, al llegar allí se da cuenta de que la fiesta había acabado casi desde las 7:30 de la noche y todas las demás amigas de su hijastra ya habían sido recogidas por sus respectivos padres. Este hombre procede a realizar un segundo recorrido de la zona y después de buscarla exhaustivamente regresa a su hogar con la esperanza de encontrarla allí. Tristemente, ella no estaría por ningún lado. A las 9:30 p.m. Lucy llama de nuevo a su casa sugiriendo de que quizás su hija se fue a visitar a su papá biológico, pues a pesar de que el divorcio de ellos había sido sumamente tormentoso, él aún era muy cercano a todos sus hijos, especialmente a Shauna. Cuando se contacta con su ex esposo, este le asegura que la menor no se encontraba allí. Esta señora termina su turno de trabajo y se devuelve afanada hasta su vivienda para minutos más tarde comunicarse con los padres de la mejor amiga de su hija llamada Joy. Esta otra niña le confirma a esta mujer que efectivamente Shauna había estado con ella en la iglesia, pero que alrededor de las 8 p.m. cuando la fiesta terminó por completo, ambas salieron juntas de allí hasta que en algún punto de la ruta se despidieron, ya que la una tenía que irse hacia una dirección y la otra hacia una diferente para llegar a sus hogares. Esta pequeña recuerda que la última conversación que tuvo con su amiga fue sobre 2 bombones o piruletas que ella llevaba en la mano y que según le dijo pensaba comerse uno y guardarle el otro a su mamá para cuando llegara del trabajo. La menor también dice que cuando le dijo adiós a Shauna, ella le había expresado que le daba un poco de miedo caminar sola de vuelta a casa y le pidió que si la podía acompañar. Joy le propone que mejor se vayan juntas hasta su vivienda y desde allí su papá la podría acompañar para que estuviera más segura. Ella no acepta esta propuesta y le dice que no había problema, que tranqui, que ella intentaría irse rápido para que no le pasara nada, pues eran tan solo 10 minutos de camino. Se llegan las 10 de la noche y aún no hay rastro de la menor, así que la madre decide llamar a las autoridades y reportar su desaparición. Precisamente la policía investigaba otra llamada que había sido hecha a las 8:06 p.m. por un vecino de la zona llamado Dean, donde manifestaba haber visto a una niña caminando sola con unos shorts y una camisa. Ella se encontraba cercana a voltear en una de las esquinas de la calle cuando un hombre alto, delgado y bastante desaliñado, que usaba una chaqueta militar y una gorra de béisbol, empezó a caminar en la misma dirección de la pequeña, pero en la acera contraria mientras se fumaba un cigarrillo. En solo cuestión de minutos, este sospechoso se habría cruzado la calle y habría levantado a la menor con sus brazos de manera apresurada y agresiva. Este vecino salió corriendo hacia donde se encontraba la menor, pero cuando llegó solo pudo escuchar los gritos de ella mientras un vehículo sedán de color rojo oscuro se alejaba del lugar. Desafortunadamente el carro se fue tan rápido que este señor ni siquiera alcanzó a mirar el número de la placa de este. Dean, totalmente desesperado por lo que acababa de ver, empieza a golpear las puertas de todas las casas que estaban en esa área para pedir ayuda. Solo una señora le abriría y es a ella quien le cuenta en medio del llanto que acababa de presenciar cómo secuestraban a una niñita mientras le rogaba que le permitiera llamar a las autoridades desde allí. Cuando el reporte fue hecho a las autoridades, aparentemente no lo tomaron muy en serio, pues nadie había reportado hasta ese momento ninguna menor desaparecida
desaparecida, así que pensaron que quizás este hombre se había confundido y era en realidad un caso de un padre recogiendo a su hija rebelde. Sin embargo, cuando Lucy reporta a su pequeña como desaparecida, la policía se da cuenta que efectivamente se encuentran frente a un caso de rapto de una menor y que quizás la habían y que quizás ya podría ser demasiado tarde por haber perdido tanto tiempo valioso desde el principio. O sea, es que no da ni rabia. La intensa búsqueda de Shauna comienza y todas las estaciones de los pueblos vecinos habían sido informadas del hecho. Inicialmente visitan al padre biológico de la niña y allí confirman que efectivamente no estaba con él. En todo el lugar se podían ver muchísimas patrullas recorriendo el área, además de varios policías que recorrían los bosques y otros lugares a pie. La comunidad decide también unirse para intentar ayudar, sin embargo, se llegó la mañana sin que aún hubiera rastro de ella. La madre, por orden de los detectives, debía permanecer en la vivienda en caso de que los secuestradores intentaran contactarse con ella para pedir dinero por su rescate. Tristemente, esta llamada tampoco nunca llegó. Las autoridades comenzarían a desconfiar un poco de Dean, pues ellos consideraban que no tenía sentido que él hubiera presenciado cómo se llevaban a la menor a la fuerza, pero no hubiera hecho nada para intentar ayudarla, ya fuera deteniendo al delincuente o interviniendo en la situación de alguna manera. Sin embargo, él continuaba manteniendo su misma versión de los hechos, argumentando que no tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Él aún era tratado como testigo, pero los detectives empezaron a tenerlo como en la mira, como entre ceja y ceja, como un posible sospechoso. El jueves 29 de octubre, 2 días después de que Shauna desaparece, un tío de ella llamado Keith emprende una nueva búsqueda de su sobrina con otros voluntarios. Ellos se dirigen al túnel de Rockland, un lugar muy conocido, pues era común que pescadores, cazadores y algunos adolescentes en busca de aventura acamparan allí, ya que también tenía zonas donde se podía nadar. Algunas de las personas que ayudaban a localizar a la niña se fueron a través del túnel y otras por la parte de arriba que había como un puente. Es así como uno de los voluntarios logra ver desde el puente una prenda que debido a su color resaltaba bastante. Al acercarse allí junto a Keith se percatan de que era el body que la menor tenía puesto el día de la fiesta de Halloween. Tristemente, esa es la única pista que logran encontrar y aún no habían rastros de la niña. Al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, un hombre que acampaba a solo 500 metros de donde se había encontrado aquella prenda, reporta a las autoridades el hallazgo de un cuerpo. Era una niña que usaba unos shorts y una camisa al revés. No tenía zapatos y sus pies se encontraban medio sumergidos en la pequeña corriente de agua que pasaba por allí. Shauna Howe había sido encontrada. La causa de muerte de la menor sería golpe con objeto contundente en su cabeza y pecho, esto debido a que ella habría sido lanzada desde aquel puente hasta caer en las rocas, donde sería encontrada después de que sus asesinos cumplieran sus oscuros objetivos. Se cree que, aunque probablemente estaba bastante lastimada al momento de ser arrojada, aún estaba viva. Así que después de caer al suelo, según los estudios forenses que se le realizaron, habría sobrevivido por un par de minutos más. Hubo también evidencia de que la niña había sido abusada sexualmente, pues se encontraron manchas de fluido seminal en la prenda que ella estaba usando el día de su desaparición y en otro pedazo de tela que fue encontrado en su boca.
Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron además una envoltura de bombón o piruleta y sus zapatos a un par de metros del lugar. Lo que en el momento no se entendía muy bien era por qué hasta ahora el cuerpo de la víctima y toda esa evidencia había aparecido si solo el día anterior al hallazgo se había buscado incansablemente allí mismo. Ese año, y mientras aún se intentaba averiguar quién era el responsable de tan aterrador crimen, se decidió que Halloween sería cancelado y los niños ya no podrían salir a pedir dulces. Los padres tendrían que ser extra cuidadosos y por ninguna razón dejarlos salir solos, especialmente durante la noche, pues podrían correr muchísimo peligro. El 31 de octubre, en vez de realizar la típica celebración de esa fecha, todos los habitantes participaron en silencio en una procesión con velas a través de la misma ruta que creen que Shauna hizo aquel día mientras rezaban por su alma. Sin ninguna pista del asesino, el 16 de noviembre la policía anuncia una recompensa a cambio de cualquier información que ayude a resolver este crimen. Mientras tanto, se seguía repartiendo un volante con un dibujo basado en la descripción física que había dado el único testigo del secuestro de la menor y el color y marca del auto que se la llevó. Esto que les voy a decir a continuación me hace imaginar el pánico en el que en serio estaba toda la comunidad, el pánico y la angustia. Las autoridades entonces también les pidieron que empezaran a analizar a sus vecinos para percatarse si alguno de ellos había cambiado de actitud después del asesinato, si capaz era, digamos, muy insistente hablando de las noticias relacionadas a este caso, o como si en general se le notaba obsesionado con toda la información respecto a este hecho. También debían fijarse si algún conocido que sabían que llevaba una vida completamente normal había quizás abandonado su trabajo o incluso se había ido por completo del pueblo después de que el hecho ocurrió. Además, también debían analizar si esta persona había empezado a abusar del alcohol y las drogas después del crimen, o si había dejado de atender eventos sociales, o si los atendía. Tenían que fijarse si esta persona se notaba nerviosa, se notaba preocupada, angustiada, ya que las autoridades argumentaron que estas podrían ser algunas de las actitudes que el criminal podría presentar después de haber cometido el delito. Sin embargo, pasaron 3 años sin que nadie brindara información alguna. Imagínense ustedes esta situación en el pueblo, todo mundo mirando a todo mundo como que a ver qué actitud extraña hace, o sea, eso es como que bastante impactante y en serio demuestra el pánico en el que estaban viviendo. En el mes de julio del año 1995, la estación de policía de Oil City recibe una llamada de una joven de 22 años que manifestaba que un hombre la había empezado a seguir cuando salió de un bar y en solo cuestión de segundos la habría agarrado fuertemente del brazo intentando meterla a la fuerza al baúl de su vehículo. Al ver la resistencia que ella estaba poniendo para no dejarse subir allí, él le golpearía su cabeza contra la acera. Esta mujer, a pesar de estar herida, continuaba peleando contra el hombre, por lo que este, al darse cuenta que no la iba a poder raptar, la suelta, se sube corriendo al carro y arranca a toda velocidad. La chica es llevada a dar su testimonio y al brindar la descripción física de su atacante, las autoridades inmediatamente pudieron reconocer a quién se refería. Hablaba de los hermanos Timothy y James O'Brien, más conocidos como Tim y Jim. En diferentes oportunidades, algunos vecinos habían puesto quejas sobre ellos, pues tendían a ser bastante agresivos. De hecho, la comunidad les tenía un poco de miedo, pues no sabían en qué momento, por alguna razón, así fuera mínima, tendrían un encuentro en el que ellos reaccionarían de manera violenta. Estos hermanos estaban ambos
todos alrededor de los 20 años, pero Tim era el mayor. Adicionalmente contaban con un largo historial de antecedentes criminales, entre esos se encontraban delitos sexuales en contra de adultos y menores de edad. Era bastante común que formaran equipo para hacer sus fechorías y era Jim quien usualmente actuaba como el líder, pues era el que tenía la personalidad más dominante, además que su otro hermano tenía dificultades de aprendizaje y otros problemas mentales, por lo que le era mucho más fácil manipularlo. Para el momento del intento de secuestro de aquella mujer, Timothy se encontraba en prisión cumpliendo una condena por engañar a un adolescente de 16 años y brindarle alcohol para seguidamente tomar fotos obscenas de ella. Por lo tanto, sería James quien fue acusado por aquel crimen contra esta joven de 22 años, en donde un juez determinó que él era un peligro para la sociedad y lo condenó a cadena perpetua. Aquí es donde se viene algo interesante. Pues resulta que la realidad es que siempre las autoridades pensaron que Tim y Jean estaban relacionados con lo ocurrido a Shauna. Sin embargo, hubo ciertos puntos que hicieron que no pusieran en un 100% su foco en ellos. Lo primero es que el raptor de la niña fue descrito como alguien alto y delgado, muy contrario a la apariencia física de los hermanos, que eran de hecho gordos y de estatura baja. Lo segundo y probablemente más importante es que supuestamente ellos para el momento de los hechos se encontraban en prisión pagando por otros crímenes, lo cual les daba una coartada innegable y los salvó de que se les investigara a más profundidad. El 29 de octubre de 1997, 5 años después de que Shauna fuera cruelmente asesinada, algo impensable vuelve nuevamente a ocurrir. Shanae Freeman, una niñita de 4 años, se encontraba jugando con dos de sus amigos llamados Christian y Tiffany en una zona verde mientras los padres de los pequeños conversaban. En algún momento el niño se corta con algo, un dedito, y se va corriendo a donde su mamá para que lo ayudara. Cuando regresa a donde las dos niñas se da cuenta que Shanae ya no estaba ahí y es la misma Tiffany quien le dice que un hombre vestido todo de negro se la había llevado cargada hacia el bosque. Inmediatamente le informaron a la madre y la búsqueda de la menor inició. Aparte del temor de que la niña se hubiera desaparecido, estaba entonces también los demás traumas de que podría ser el mismo sujeto que había asesinado a Shauna, que probablemente habría vuelto a atacar, pues las fechas del secuestro eran muy similares. Cientos de voluntarios se habían unido para localizar a la pequeña, que usaba un vestido blanco con estampados de corazones, zapatos blancos, y su mamá la había peinado ese día con 2 colitas de caballo. Entre las tantas personas ayudando se había unido también un chico de 17 años llamado Nicholas Bowen, quien casualmente se encontraba vestido todo de negro, y además varios testigos aseguraron haberlo visto jugando con los niños ese día temprano después de que los suspendieran del colegio. Al día siguiente, la policía, teniendo conocimiento de lo anterior, decide llevarlo a la estación para ser interrogado. Estando allí y con solo un par de preguntas, se le notó bastante agitado mientras manifestaba que se quería ir ya para su casa. Sería solo pocos minutos después cuando él se quebraría y confesaría saber dónde se encontraba Shanae. La menor sería hallada en la parte baja de un barranco, desafortunadamente sin vida. Este chico la habría raptado, abusado y seguidamente arrojado desde un precipicio. Nicholas habría bajado a observar si aún la pequeña se encontraba viva y se percataría de una fuerte herida que ella tenía en la cabeza que no dejaba de sangrar y la cual había sido provocada porque al caer ella se dio con algunas rocas.
Según argumenta, después de ver esto entró en un estado de pánico, por lo que trató de taparla con hojas y algunos palos y se retiró corriendo del lugar sin asegurarse si ella aún estaba viva o no. Según los forenses, la pequeña habría muerto unas horas más tarde, lo que significaba que él tuvo la oportunidad de salvarla. Lo que más impactó a las autoridades de este relato es la frialdad de este joven, quien además de unirse a la desesperada búsqueda de su víctima, estuvo abrazando y consolando a la madre de esta, asegurándole que todo iba a estar bien y que no había de qué preocuparse, pues su hija sería encontrada sana y salva. Wow, fucking psycho. Nicholas Bowen sería acusado del asesinato de Shanae y condenado a cadena perpetua. La razón del crimen hasta el momento no es muy clara. Al parecer los niños estaban ahí jugando y él pasó y ellos empezaron como a molestarlo, a burlarse de él, y aparentemente él ya venía bastante irritado de su colegio, además de que había fumado marihuana. Entonces algunos creen que fue como que descargó toda esa frustración que tenía de ese día en la pequeña de la forma más cruel. Algunas personas dijeron en su momento que bueno, pudo ser que por los efectos de la marihuana o bueno, como varias cosas así, pero en general la comunidad definió este hecho como simplemente maldad humana y nada más. Este chico además llegó a ser considerado sospechoso del homicidio de Shauna debido a las similitudes de ambos casos. Sin embargo, fue descartado rápidamente, ya que para el momento de los hechos él tendría entre 11 y 12 años y aparentemente no había nada que indicara que un menor de esa edad podría cometer un crimen de tal magnitud. En 1999, los detectives comienzan a considerar la posibilidad de que más de una persona tuvo que haber estado relacionada con el crimen de Shauna, teoría que nunca se planteó en el pasado. ¿Qué pasa? Que en el testimonio que Dean dio a las autoridades, él nunca menciona haber visto a la niña ser subida, obviamente a la fuerza, a este vehículo por el sospechoso. Y a pesar de que corrió hasta el lugar, tampoco menciona haber visto a este criminal subirse al vehículo. Pues Dean argumentó que cuando llegó ya solamente pues vio el carro que se alejaba y escuchaba los gritos de una niña. Esto para los investigadores podría indicar que mientras el hombre número 1 atrapaba a Shauna, había otra persona esperando ya en el auto con este totalmente preparado para meter rápidamente a la menor allí y pues después emprender camino. Entonces podría ser que el sospechoso 1 realmente no se fue en ese automóvil, sino que se pudo haber escondido, y esa sería la razón por la que, a pesar de que Dean fue corriendo rápido al lugar, no alcanzó a verlo. Adicionalmente, cuando revisan las fotografías de cuando encontraron el cuerpo de la menor, se dan cuenta que ella tenía como una marca de un zapato en una de sus mejillas. Y a pesar de que se notaba que el ataque que le realizaron fue bastante violento, ella no tenía marcas en sus pies o en sus manos que indicaran que fue atada en algún momento. Esto podría indicar que no era posible que una persona sola pudiera perpetuar el ataque físico y el abuso sexual al mismo tiempo sin siquiera haber atado a la niña para mantenerla controlada. En cambio, el criminal tendría que haber recibido ayuda de una o incluso más personas para llevar a cabo sus malignos objetivos. Precisamente por esos días también se recibieron los resultados de las pruebas de ADN aplicadas al trapo que fue encontrado en la boca de ella y a la prenda también, y estos indicarían que ambos
nuevos fluidos encontrados en ambas prendas pertenecían a la misma persona. Esto es también un poco sorpresivo porque como ya se estaba pensando en la teoría de que había más involucrados, pensaron que capaz iban a hallar ADN de más personas. Sin embargo, era un muy buen avance en el caso. Ya estaban como que a pasitos de poder hallar al responsable de este horrible crimen, ya que solo era cuestión de identificar a quién le pertenecía ese ADN y ya tendrían al responsable. El 9 de enero de 2002, un recluso manifiesta querer hablar con las autoridades ya que tenía información de suma relevancia para brindarle respecto al caso de Shauna Howe. Según este sujeto, uno de sus compañeros de celda le había contado que él era el asesino de la niña, argumentando que la había obligado a subirse a un vehículo y después la habría lanzado desde un puente para que muriera. La persona que acababa de confesar esto era ni más ni menos que Timothy O'Brien. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Aunque este es un dato obviamente bastante impactante, valiosísimo, los detectives tenían que tener en cuenta la persona de quien venía. Así que decidieron tomarlo con calma y adelantarse quizás un paso más y realizarle una prueba de ADN a este sujeto para obviamente compararla con la que ya tenían de las dos prendas de la niña. Sorpresivamente, esta no correspondía con la encontrada en la víctima. O sea, ¿what? Nuevamente las autoridades se sienten como en un camino sin salida, empiezan otra vez a analizar el caso y se percatan y empiezan a tener en cuenta que de algo que nosotros ya sabíamos al principio de la historia, y era que Timothy usualmente hacía equipo con su hermano para cometer crímenes. Es por esto que se decide aplicarle una prueba de ADN a él también, que en ese momento él se encontraba aún pagando la condena por el intento de secuestro de la joven de 22 años. Los resultados serían determinantes. El fluido seminal encontrado en el cuerpo y prendas de la víctima correspondían en un 100% a los de James O'Brien. Uno dice acá, bravo, encontraron al culpable, bla, 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 pero lo que no se lograba entender, lo que los detectives no lograban entender, era cómo era posible que él fuera el involucrado en esto si supuestamente él, al igual que su hermano Tim, se encontraban en prisión en el momento del crimen. Debido a esto, las autoridades hacen algo que curiosamente no hicieron en 11 años, y es verificar que como tal ellos sí habían estado en la cárcel en aquel tiempo para la fecha de los crímenes. Al parecer ellos como que no confirmaron esta información porque simplemente se limitaron como a confiar en lo que decía el reporte que les entregaron a ellos. Bueno, vaya sorpresa la que se llevaron cuando solicitaron estos datos, pues resulta que si bien estos hermanos sí habían estado encerrados por esos días, por esas fechas, específicamente el día del asesinato de Shauna, ellos ya habían sido liberados. 11 años les tomó darse cuenta de eso. Antes de hacer un arresto oficial, los detectives querían recolectar mucha más evidencia para que, digamos, no fuera muy fácil para un abogado simplemente tumbarles el caso y que pues al final no se terminara nunca haciendo justicia. Pues a pesar de que se tenía el ADN de Jean, esto legalmente no necesariamente indicaba que él había sido la persona que asesinó a la niña. Y a eso súmele que la única prueba que tenían en contra de Tim era pues el testimonio de este recluso, que al final del día no era una información muy confiable que digamos. Es así como comienzan entonces a analizar todos los otros puntos importantes pues que se recolectaron
aceptaron con los años, entre estos el hecho de que la descripción física de la persona que agarró a Shauna era de un hombre alto y delgado. Descripción que, como ya sabemos a este punto, nada que ver con los hermanos O'Brien. Entonces, esto abría la posibilidad de que hubiera una tercera persona involucrada. La averiguación y análisis de la policía los llevaría a Ted Walker, un hombre que desde el principio de la investigación fue catalogado como persona de interés debido a que su apariencia física era muy similar a la que Dean en su momento relató. Este sujeto era un empleado en una pizzería de la zona a quien muchas personas consideraban extraño y más bien como un viejo verde, pues tenía la costumbre de siempre estarle pidiendo abrazos a las adolescentes que iban al restaurante. Siempre se le veía fumando y manejando un carro pequeño de color rojo. Cuando fue cuestionado en 1992, dijo no saber nada al respecto de lo que le ocurrió a Shauna e incluso voluntariamente ofreció su ADN para demostrar que no tenía nada que ver, y el cual efectivamente no arrojó resultados positivos. Este señor sería entonces llamado una vez más para ser interrogado después de que se abre pues la posibilidad de una tercera persona, y estando allí los detectives le informan que habían encontrado pruebas contundentes que involucraban a los hermanos O'Brien en el crimen de la menor, esto como para observar su reacción. Ted se mostraría nervioso y después de un par de preguntas más termina admitiendo que en la fecha de los hechos Tim y Jean se encontraban viviendo en su casa a cambio de algunos trabajos que él les ponía. Además, aseguró que sin saberlo había metido 2 personas muy malvadas a su vivienda, quienes habían cometido actos sumamente perturbadores. Según su relato, días antes del crimen y mientras charlaba con el par de hermanos, ellos habían estado haciendo bromas sobre la incompetencia de los policías de Oil City. Entre broma y broma, uno de ellos da una idea que en el momento les pareció grandiosa y sumamente divertida, y esta se trataba de raptar a un menor de edad en frente de un testigo para así demostrar la ineptitud de los policías de esa zona y hacerlos ver como idiotas mientras lo buscaban. Los 3 acuerdan secuestrar a alguien que los conociera para que de esa forma como que no se asustara tanto. Además, quedaron en que devolverían a la víctima sana y salva un par de horas después de que se hubiera causado caos en el pueblo. Ted Walker admitiría que en la noche del 27 de octubre de 1992 él se había acercado sigilosamente a Shauna, quien ya lo conocía, pues solía frecuentar la pizzería con su madre. Allí le había preguntado por las galletas que suelen vender las niñas Scouts. La pequeña le respondió amablemente y este sujeto, haciéndole pensar que estaba agradecido, estira sus brazos para darle un abrazo. Ella le responde este gesto y justo en ese instante es cargada y entregada rápidamente a Timothy, quien la obliga a entrar al auto como parte de la supuesta broma que le hacían a la policía. Ted llega a su vivienda y minutos después llega Jim y su hermano, y sin aparentemente mediar palabra alguna con él, se van al segundo piso con la pequeña en sus brazos. Este hombre aseguró no haberle confesado nada a las autoridades en el pasado, ya que tenía miedo por la vida de su hijo. You know, I was an unwilling part of it. Right. They weren't supposed to go that far. Right. It was only supposed to be a joke. Right. Okay. We're going to take this back to 1992. We know that a witness saw somebody walk up to Shauna Howe. Isn't that right? Right. And who was that person the witness saw? Me. Right. So you walk up to her, and as you're approaching her, you ask her what? She was selling Girl Scouts. Okay. And why do you ask her that? Because I like working Girl Scouts. Right. I know that, but Just to make her feel at ease. make her feel at ease. Then what do? Well, I grab a hold of her, take her How back. did you grab her? How did- around the shoulder. You get back to your house. What's the next thing that happens? They come in carrying Shauna. What? Up the steps. Once they got upstairs, I heard her screaming, struggling. Leave me, go, get off me. To Lucy, I'm sorry.
It was just supposed to be a joke, 15, 20 minutes at all. Nothing was supposed to happen. It was not planned this way. What the O'Briens did, I'm sorry about that. I hope you can forgive me. And I'm sorry it took me so long, but they had threatened to kill my son. Well, I left early. El 19 de marzo de 2002, los detectives le darían la noticia a James de que su ADN había sido relacionado con el crimen de Shauna. Él simplemente se limitó a responder que no iba a negar lo que ellos ya sabían, lo que en ese momento les hizo pensar a las autoridades que él aceptaría los cargos sin problema. Sin embargo, días después, en medio de una entrevista, anunció ser inocente y tener su conciencia completamente tranquila, argumentando que ni siquiera se alcanzaba a imaginar quién podría ser tan malévolo para continuar viviendo su vida normalmente después de haber cometido un crimen tan espantoso. En fin, la hipocresía. A pesar de toda la evidencia recogida hasta ese momento, tuvieron que pasar 2 años más para que estos 3 sujetos fueran a juicio. El 3 de julio de 2004, Timothy y James O'Brien fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, abuso y asesinato de Shauna. Ellos, por su parte, no mostraron emoción alguna y de hecho a Jim se le vio bastante calmado durante todo el juicio mientras masticaba chicle. En cuanto a Ted Walker, él mantuvo su versión de que él no estaba relacionado con el crimen y que si en algún momento aceptó cierto nivel de responsabilidad en el interrogatorio, fue porque dijo sentirse presionado por las autoridades, ya que aparentemente estos lo habían amenazado con que le iban a quitar a su hijo. Sin embargo, sus mentiras empezaban a caer y sus versiones de los hechos a enredar cada vez más. Es así como el 5 de julio de ese mismo año, este hombre decide dar una segunda confesión donde bajo un acuerdo con las autoridades admitiría su rol en el secuestro y asesinato de la menor. Además, daría su testimonio en contra de los hermanos O'Brien. Esta vez él brindaría un relato un poco más detallado de los hechos, donde dice que el plan para la supuesta broma venían hablándolo desde hacía muchísimos días antes de los hechos y consistía en quedarse con la víctima 10 o 15 minutos y después la devolverían. Incluso dijo que Tim le llegó a proponer raptar uno de los amigos de su hijo, pero al final decidieron que una niña era un objetivo que valía más la pena, pues alarmaría más a la comunidad. La noche del 27 de octubre, Ted salió en su carro en busca de un café y se encontraría con el par de hermanos, quienes se detuvieron a hablar con él y a informarle que el plan de que tanto habían conversado se iba a hacer esa noche y que no importaba realmente a quién secuestraran, pero debían conseguir a alguien. En ese preciso momento, los 3 sujetos ven pasar a Shauna caminando sola hacia su casa. Ted se le acercaría y, como sabemos, le pregunta sobre las galletas y le pide un abrazo. Después se la pasa a Tim, quien estaba parado con la puerta del vehículo abierta y ya con la silla del pasajero del frente bajada y lista para meter a la pequeña sin problema. Por otro lado estaría Jim, quien sería el encargado de manejar. Después de entregar a la menor, Ted Walker se sube rápidamente a su propio vehículo y se parquea en esa misma cuadra para evitar ser visto, y allí permanecería por un buen rato escondido. Los hermanos llegaron a la vivienda y subirían al segundo piso, mientras que aparentemente Ted le preparaba la cena a su hijo. Él argumentó que para ese punto él todavía pensaba que todo era simplemente parte de la broma que estaban haciendo. Un par de minutos más tarde, él dijo escuchar los gritos de la menor, por lo que subiría a ver qué pasaba y vería a Shauna muy asustada, por lo que supuestamente le dice a estos 2 sujetos que se vayan de la vivienda y que la dejen en paz. Sería Tim quien, de manera agresiva y retadora, le dice que se meta en sus propios asuntos y más bien se ocupe de su hijo si no quiere que le pase nada. Este señor manifiesta haber bajado al primer piso y haber salido con su hijo de allí
allí por varias horas, asegurando que para cuando regresó de vuelta ya no encontró ni a Shauna, ni a Tim, ni a Jean. Aparentemente estos dos hombres se habrían llevado a la pequeña para otro lugar y en la madrugada que volvieron a la vivienda ya no la traían. Para los detectives la versión de este hombre intentando salvarse a sí mismo e incluso haciendo parecer que es una víctima no los convencía mucho, pero al mismo tiempo lo veían como la única oportunidad de poder hacer justicia en este caso. Siempre pensaron en que él realmente participó de todo lo que le hicieron a la menor esa noche, incluyendo el abuso sexual y el asesinato. Hay que recordar que este señor no era ninguna perita en dulce, lo conocían ya en la zona por ser un viejo morboso. Entonces como que para las autoridades no tiene mucho sentido que él iba a perder su oportunidad, llamémoslo así, de participar en ese tipo de hecho. Aunque Ted estaba bastante confiado de que no sería condenado por este crimen, un juez pensaría totalmente lo contrario y lo condenaría de 20 a 40 años de prisión. La familia de la víctima manifestó sentirse aliviada de que a pesar de tantos años de dolor con todo este proceso, se había hecho lo correcto y pues dicen que aunque no le devolverán a su ser querido, al menos tienen la seguridad de que ningún otro niño o niña podrá llegar a ser víctima de este trío maligno. En agosto de 2008, una niña de 10 años llamada Elizabeth recogió firmas de sus compañeros de la escuela y envió una petición al consejo de su pueblo para que las celebraciones de Halloween regresaran sin restricciones, ya que solo se permitía la recolección de dulces de 2 a 4 de la tarde. Ella manifestaba que aunque conocía muy bien la tormentosa tragedia que había vivido Shauna, sentía que ahora que finalmente se había hecho justicia, quizás los niños de esa comunidad podrían retomar esa actividad que para ellos era muy divertida y hacía parte de ser niños. La pequeña recibió mucho apoyo del resto de los habitantes, estando todos de acuerdo de que era momento para devolverles esa alegría a sus hijos, sin olvidar por supuesto lo que había ocurrido. Es así como el 31 de octubre de ese mismo año y después de 16 años se daría la primera celebración oficial de Halloween en Oil City. Algunos hablan de lo conmovedor que fue ver nuevamente las calles llenas de niños y niñas con sus disfraces, todos por supuesto de la mano de sus padres, quienes ahora eran más cuidadosos que nunca. Bueno amigos, esa es toda la información que les traje por el video de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado y la verdad que no me queda mucho más para decir, solamente que se cuiden mucho por favor y que dentro de todo recuerden que los buenos somos más. Chao.